Bueno, pues Shabbat Shalom nuevamente. Estamos aquí en la reunión de la salida, ¿no? La conclusión de este Shabbat, la despedida, también conocido como Haftará. En la Haftará nosotros damos el estudio de la otra parte restante de los libros y de los profetas. Y esto con el fin de ¿qué? De que nosotros nos veamos como que sabemos, que nosotros nos veamos como que somos mejores, o porque queremos vernos de una manera muy estricta, muy religiosa. No, de ninguna manera. Nosotros predicamos la palabra para que el nombre de Yehoshua sea exaltado, para que el nombre de Cristo siga siendo proclamado y sobre todas las cosas, para que el Señor pueda abrir nuestro entendimiento, podamos entender cuál es su plan para con nosotros. Por eso es que nosotros el día de hoy estamos estudiando la Escritura. No solamente que la estemos estudiando el día de hoy, Shabbat Shalom a todos los que se estén conectando, un abrazo muy fuerte. Entonces, no significa que solamente el día de hoy dedicamos para estudiar, sino que el día de hoy, por ser Shabbat, nos abstenemos de hacer todas nuestras actividades que hacemos durante los otros días de la semana, que son trabajar, pues hacer compras, preparar cosas, limpiar, barrer, no, o sea, no como un simple hecho afanoso, sino por observar la Torá, por obedecer al Señor y porque tenemos todo el resto de la semana para hacer lo que nos conviene, por así decirlo, ¿no? Nuestros trabajos, repito, que si tengo que ir a hacer compras, que si tengo que ir a hacer pagos, que si tengo que ir a hablar con alguien, pero este día nosotros lo guardamos y lo reservamos para el Señor, no porque esto haya nacido de nuestro corazón hacerlo, sino porque esto es una mitzvah del Señor, es un mandamiento del Señor. Por lo tanto, es que hemos entendido que como bien nos conviene a santos que somos llamados, como nos conviene a personas que somos discípulos del Señor, que somos sus hijos y que somos su pueblo, entonces hemos entendido que, ¿qué es lo que hemos entendido? Que tenemos que ser obedientes. Esto es nuestro distintivo. Esto es lo que a nosotros nos va a distinguir de entre todas las demás personas. Esto nos distingue de los que somos de Dios y de los que no son de Dios. Esta es la señal que hemos hablado anteriormente, la que nos va a distinguir. Y esta señal se llama obediencia. Eso es muy importante que nosotros, familia, lo entendamos. La señal se llama obediencia. Por lo tanto, el día de hoy estamos obedeciendo al guardar Shabbat, al reunirnos, al poder seguir predicando del Evangelio, predicando de la Torá. Y es muy importante que nosotros podamos entender esto. Es muy, muy importante. Así que bueno, pues ya que estaba diciéndoles esto, es necesario que nosotros lo entendamos. Pues el día de hoy vamos a dar comienzo a lo que es la Haftará que se llama Ki Tisá. ¿Recuerdan lo que significa Ki Tisá? Cuando levantes. En la mañana estaba hablando Víctor algo que es real, ¿no? No significa de cuando hagas un censo, cuando levantes la cabeza, para que vean todas las personas quiénes son y cuántas personas son, sino se refiere a que cuando tú dispongas a una persona, que tú le ordenes para que haga tal o tal cosa, es necesario que nosotros entendamos que esto es lo que significa Kitizá. ¿Me explico? También estábamos hablando en la mañana, la manera en la cual nosotros podemos levantar un altar al Señor, recordando que el altar es nuestro corazón, ¿no? Que tenemos que tener la disposición de poder amar, adorar al Señor, respetarlo, guardar al Señor y ver todas sus benevolencias para con nosotros. Ahora, familia, yo quiero decirles algo, y es algo real. Yo quisiera que prestaran todos atención. Se aproximan tiempos muy difíciles, tiempos que no imaginamos, se aproximan tiempos donde jamás pensamos que lo que viene vendría. Incluso serán más difíciles de lo que estamos presenciando. Y es necesario, familia, que tengamos una emuná correcta, firme, inamovible, fundada y fundamentada en la roca que es Yeshua. ¿Por qué comienzo de esta manera, diciendo esto de los tiempos muy difíciles? Siempre aprovecho para decir, mientras tengamos vida, que mientras tengamos vida tenemos esperanza
para arrepentirnos y volvernos al Eterno. Hacer teshuvá, ¿no? Esto es lo que hemos venido diciendo desde muchos días anteriores. Volver a hacer teshuvá. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo con un sistema caído y corrompido, donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Por favor, chicas, por favor. Entonces, donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Y precisamente por eso es necesario que no cedamos ante esta opresión, que no vayamos conforme a los designios de este mundo tan banal y superfluo. Por el contrario, que nos humillemos ante el único Dios, ante nuestro único Dios y verdaderamente soberano sobre todo el universo, clamando por sabiduría, clamando por perdón, clamando por salvación para las personas, incluso para uno mismo. A continuación, veremos la triste historia del pueblo que se fue corriendo, se fue aceleradamente, aceleró sus pasos hacia el adulterio, adorando y sirviendo a otros dioses, alejándose y olvidándose de Adonai y de todas sus bondades. Ahora que veamos que nosotros somos los que decidimos alejarnos de Adonai. Y ahora yo quiero decirles algo. Vamos a ver quién es quien decide alejarse de Adonai y las decisiones de esta persona hasta dónde lo llevaron. Vamos a hablar de un rey que se llama Acab. Este rey fue el 7º rey de Israel. Él sucedió a su padre Omri en el año 918 antes de Cristo. Es importante que nosotros tengamos esto para poder entender el contexto de lo que vamos a estudiar. Él fue el 7º rey de Israel que sucedió a su padre Omri en el año 918 antes de Cristo y reinó 22 años. Se casó con Jezabel, hija de Edbal, rey de Tiro, mujer ambiciosa e idólatra, que por su mala creencia, por la influencia que tenía sobre el rey, fue introduciendo en Israel el culto a la adoración de Baal y Astarot. ¡Wow! ¿No? Esta persona, este rey, se casó con una mujer ajena. Entonces, vamos a hablar de eso más adelante, vamos a poner los pinchitos, regresamos a los pinchitos. Entonces, Acab erigió en Samaria un templo propio a Baal. Y no bastándole esto, persiguió y mató en gran manera a los profetas de Dios. Y la Biblia nos muestra que cometió diferentes atrocidades para provocar la ira del Señor. Sus acciones fueron más violentas que todos los reyes anteriores a él. A causa de esta apostasía que se había creado, Dios envió un castigo a Israel por preferir y no darse cuenta de que existe un solo y único y verdadero Dios. ¿Recuerdan? Adonai Ejad. Él es uno. Él solamente es uno y Él no comparte su gloria con nadie. Él no comparte que nosotros adoremos a otra persona, o a otro ser, o a otra cosa que no sea Él. Nosotros tenemos un Dios verdadero, es un Dios, el único Dios viviente. Entonces, por lo que les envió 3 años de sequía y hambre a este pueblo, para que reconocieran la existencia de Dios, todo lo cual aconteció y apareció el profeta Eliyahu o Elías, otro siervo de Dios que les mostró con acciones cuál era el Dios de Israel. Eso es lo que a mí me gusta de mi Dios, el único Dios vivo, que es un Dios práctico, como decía la mañana Víctor, ¿no? Y bien hemos dicho anteriormente. Nuestro Dios es un Dios que se muestra, que Él no tiene ningún problema. Si Él bajó, descendió de la luz, disminuyó corpóreamente. ¿Me explico? Él disminuyó para que nosotros pudiésemos tener acceso a Él. Entonces, ¿tú crees que el Señor no tiene algún problema en manifestarte a ti? No, de ninguna manera. Entonces, fíjate, Él les envió 3 años de sequía y hambre para este pueblo, para que reconociera la existencia de Dios, todo lo cual aconteció y apareció el profeta Elías, otro siervo de Dios, que les mostró con acciones cuál era el Dios de Israel. Desafió y eliminó con el poder de Dios a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Acab tuvo uno de los peores comportamientos en lo que respecta a la adoración verdadera. No solo toleró la forma corrompida de adoración a Dios por medio de los becerros de oro que anteriormente Jeroboam había mandado hacer,
sino que además permitió que la adoración a Baal infectara a Israel a una escala sin precedentes. Y como consecuencia de su matrimonio con Jezabel, la hija de Etbal, rey de Sidón. Esto es algo que nosotros tenemos que entender. ¿Quién era este rey? ¿De dónde provenía? ¿Cuál era su procedencia? ¿Y qué es lo que hizo? Para que podamos entender lo que vamos a leer a continuación. Ahora y después de esta introducción breve, no como las de Víctor, aclaro, vamos a comenzar con esta porción. Esta porción está ubicada en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, por los que quieran ver, para los que quieran ir siguiendo. Primer libro de los Reyes, primero de Reyes, capítulo 18, del 1 en adelante. Dice así: después de mucho tiempo, al tercer año ¿de qué? De que el Señor envió la sequía de la cual nosotros hablamos ahora. ¿Sí me explico? Para que no nos agarre así medios desorbitados. Después de mucho tiempo, al tercer año, llegó la palabra de Hashem a Elías diciendo: ve y preséntate ante Acab. Entonces yo enviaré la lluvia sobre la tierra. Aquí lo que nosotros podemos ver es a un Dios misericordioso también, que a pesar de que ha mandado un juicio, no ha acabado aún con la nación de Israel. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que Él busca? ¿Personas que le hagan sacrificios? Él busca que su pueblo sea obediente a Él. Él busca que su pueblo le ame, no de dientes para afuera, no de labios, no de alabanzas, no de canciones, sino con hechos. Por eso dice la Escritura que Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, yo no sé, ¿no? Yo obviamente soy humano, soy carne, y si yo hubiese sido, no sé, ¿no? Por así decirlo, Dios, yo los dejo morir, ¿no? Porque a tal grado que se corrompieron. ¿Sí me explico? ¿Qué merecían ellos? Pero luego viene el Ruach HaKodesh, quien hace cambiar a las personas de parecer y de pensar. ¿Por qué? Porque me acuerdo que yo en un tiempo yo también fui así, o peor. Fui rebelde, fui blasfemo, hice cosas que no quiero recordar en contra de Adonai. Entonces, ya viendo esta postura, digo, wow, qué bueno que yo no tengo ese papel, ¿no? Porque a mí sí me ha perdonado bastante. Y como a mí sí me ha perdonado bastante, entonces le doy gracias al Señor y pido que Él también perdone a su pueblo. ¿Sí me explico? Entonces, como cuando tú vas entendiendo la Escritura, vas meditando en ella, vas diciendo: Señor, es que se lee esto aberrante, se lee atroz. Pero yo también fui así. Yo también fui en un tiempo igual o peor que ellos, ¿no? Ahora con todo lo que tenemos, tecnología y todos los avances y esto, es peor, ¿no? Se multiplica la manera de hacer lo malo, la maldad. Pero acuérdense de esto, que donde abundó la maldad, sobreabundó la gracia de Dios. Esta es una gran promesa. Entonces, dice así: ve y preséntate ante Acab, y yo enviaré lluvia sobre la tierra. Así que Elías fue para presentarse ante Acab. El hambre, dice, era muy severa en Shomrón. Era muy severo el hambre, la sed. Imagínate, si no había lluvia, no había cosechas, no había siembras, no había cosechas. Si no había lluvia, el ganado moría porque no tenía de dónde alimentarse y tampoco tenía de dónde beber. Imagínense este escenario de tragedia, de desastre, de sequía. Entonces, dice así: Acab había llamado a Obadyahu, el administrador del palacio. Él era muy respetuoso y era muy temeroso de Adonai. Y cuando Jezabel destruía a los profetas de Hashem, ¿se acuerdan quién es Jezabel? La esposa de Acab, la mujer idólatra, ¿no? La mujer que tenía mucha influencia sobre su marido. Y ahorita vamos a hablar de eso precisamente. Entonces dice que cuando Jezabel estaba destruyendo a los profetas de Hashem, él, Obadyahu, tomó a 100 de los profetas y los escondió de 50 en 50 en una cueva. O sea, tomó 100 y los partió en mitad. 50 y 50 los escondió en una cueva y él mismo les sustentó con pan y agua. Esto es
una práctica de temor del Señor, una muestra de una emuná verdadera. ¿Me explico? Una muestra de verdadero valor y de temor del Señor. Él escondió a 100 profetas. El siervo de ellos, de los reyes, escondió a 100 profetas. Y no solo les escondió, o sea, no solo los ocultó de los reyes, sus amos, que los estaba matando, sino que también los sustentó y los alimentó en un tiempo donde había sequía, en un tiempo donde no había alimento, donde no había... ¿Sí me explico? Imagínense la emuná de este personaje. Imagínense, ¿no? El temor hacia con el Señor para poder quitarse él el pan y no solamente quitárselo a él, sino multiplicarlo para 100 personas. ¿Se acuerdan de lo que estábamos hablando en la mañana? Que cuando el Señor vierte su ruaj sobre una persona es porque Él mismo le va a capacitar y le va a proveer, así como proveyó a Bezalel del espíritu de sabiduría para poder confeccionar todas las piedras, para confeccionar todo lo que el Señor le estaba diciendo, el efod, el pectoral, etcétera, etcétera. Recuerdan la semana pasada, ¿no? Bezalel. Entonces, de esa manera, el Señor estaba trayendo sabiduría para este hombre, para que él pudiera esconderles, para que se permaneciera sobrio ante los reyes, ante el rey y su mujer, y todavía para proveerles el alimento. ¡Wow! ¿No? Entonces, mira lo que dice el 5. Y Acab le dijo a Obayahu, ve por la tierra a todos los manantiales de agua y a todos los arroyos. Quizá hallemos pasto para conservar con vida a los caballos y a las mulas y no nos quedemos sin animales. O sea, para que les des de comer a los caballos y a las mulas que nos quedan vivos. Imagínense cuánto ganado, imagínense cuántos animales, cuánta fauna había muerto ya a causa de la sequía, del hambre, de la hambruna que se mostró durante 3 años. 3 años sin poder disfrutar de un buen baño, 3 años sin poder disfrutar de alimentos frescos, ¿no? Yo creo que ellos vivían de lo que habían almacenado, de puras reservas, ¿no? Entonces, independientemente de esto, le dijo, ve por toda la tierra, a todos los manantiales de agua y a todos los arroyos, quizá hallemos algo para poderles dar el alimento y el agua a estos animales. Hermanos, es más fácil recorrer toda la tierra, no importando cuánto te tardes y todo lo que te cueste, que el hacer teshuvá, que arrepentirse y volver al Señor. Es más fácil decir, vamos a caminar por toda Europa, ¿no? En busca de comida y de agua, que volverte al Señor, que arrepentirte y realmente de saber que por mi causa es que estamos pasando esto. ¿Por qué? ¿Por qué por mi causa? Porque esto no fue nuevo para Acab. El Señor había mandado a Elías a decirle, si tú no te vuelves, mandaré que se detenga la lluvia y no va a llover jamás y no va a haber durante muchos años lluvia sobre la tierra. Y Acab no quiso. ¿Por qué? Porque era una persona débil. Era una persona sin criterio. Ya veremos ahí. Recuérdense de este pinchito, ¿eh? Entonces es más fácil recorrer toda la tierra, desgastarte, perder la humanidad misma, que el arrepentirse y volver al único Elohim vivo. Es mucho más fácil. Mira lo que dice Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final son caminos de muerte. Yo quiero que te tomes un tiempo para examinarte y saber si tu camino realmente te está conduciendo hacia la vida eterna o si tu camino te va a llevar hacia la muerte. Yo quiero saber, o yo quiero que tú sepas, porque nosotros vivimos de certezas, no vivimos de esperanzas huecas o vacías. ¿Sí me explico? No vivimos de casualidades. Nosotros vivimos de certezas. Aunque la Biblia lo ponga como promesa, esta promesa crea una certeza en mí de que acontecerá, aunque no acontezca en este momento, pero pasará. ¿Sí me explico? Y yo quiero entonces que tú hagas una pequeña introspección y digas, ¿hacia dónde estoy caminando? ¿Estoy caminando
hacia el Señor? ¿Estoy caminando en Teshuvá? ¿O estoy caminando completamente hacia los brazos del Morfeo llamado Hasatán? El 6 dice así: se repartieron el territorio entre ellos para recorrerlo. Acab se fue solo por un camino y Obayahu se fue solo por otro. O sea, se dividieron. ¿Para encontrar qué? ¿Iban qué buscando? Agua y algo de alimentos, ¿no? ¿Para qué? Para los animales. Estaban diciendo para los animales. Para poder subsistir ellos. Proverbios 3, del 7 al 12. Mira lo que dice. No seas sabio en tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra al Señor con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Yo quiero hacerles una pregunta. Estamos viendo el principio de la historia, ¿no? Estamos viendo el principio de cómo comienza esto. Habían pasado 3 años ya de que el Señor había retirado su mano del pueblo. Y me refiero a su mano del pueblo porque no había lluvia, no había alimentos, estaba escaseando la bebida, estaban muriendo tanto las personas, o sea, se estaba diezmando su pueblo. Sin embargo, el Señor no los mató. El Señor no acabó con ellos en este momento. Vamos a leer nuevamente Proverbios 3, 12. Porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Esto se puede ver claramente que es una reprensión severa. Pero dice la Escritura también que si el Señor nos reprendiera, entonces no seríamos hijos, sino seríamos bastardos. Si tú el día de hoy no reprendes a tu hijo, el día de mañana será una vergüenza para ti. Porque lo que hablen de tu hijo, hablarán de ti. Porque tú eres el responsable o la responsable de educar a tus hijos. Yo soy responsable de la educación de mis hijos. Yo no voy a mandar a mis hijos a la escuela para que me los eduquen, no. Sino en la escuela únicamente les van a enseñar el tema de escuela, ¿no? Pero mi casa, mi obligación, mi deber ser y aún más como siervo y sabemos, porque la mañana lo vimos, como sacerdotes del Señor, tenemos que ministrar de una manera correcta a nuestros hijos para que no nos causen este oprobio el día de mañana, para que no sean vergüenza para nosotros, porque ¿sabes algo? Si el día de hoy nosotros no corregimos a nuestros hijos, cuando ellos crezcan ya no podremos hacerlo de la misma manera. Y ¿sabes lo peor de todo? Que si el día de hoy te sacan las canas verdes y te cuesta mucho hacerles una reprensión correcta, el día de mañana te pueden causar hasta la muerte. Te pueden causar una aflicción que te lleve hasta la muerte. Por eso dice la Escritura, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere él viejo, no se apartará de él. ¿Vieron cómo la palabra es completamente integral? La palabra es perfecta. ¿Por qué? No es porque nosotros la hayamos inventado, ni que la usemos a nuestra conveniencia, sino que este es el plan de Dios para una familia. ¿Me explico? Es el diseño primigenio para una familia de Dios. Que el varón ame a su esposa, que la esposa ame al varón. Me explico, que ambos amen a sus hijos, que ambos con sabiduría de Dios, porque obviamente sabiduría de Dios no es de que va a venir la sabiduría y yo voy a... No, sino que ambos, que tienen su tiempo de meditación en la Escritura, en la palabra de Dios, van a guiar, van a corregir, van a instar a tiempo y afuera de tiempo a sus hijos, para que ésta sea una familia integral, para que ésta sea la familia que es el diseño de Dios. La familia es el diseño del Señor, de cómo Él nos muestra, de cómo es su relación para con nosotros. ¿Sí me explico? Entonces, pongamos atención. Si nosotros no reprendemos a nuestros hijos, entonces el día de mañana tú no lo lamentes. Y yo lo hablo también en tercera persona, o sea, lo hablo por mí también.
¿Y qué es lo que podemos ver el día de hoy con esto? Que el Señor estaba reprendiendo a su pueblo para que su pueblo abriera los ojos, entendiera, se arrepintiera y se volviera a Él. Pero ¿sabes algo? El pueblo pidió rey porque no les bastó el gobierno de Adonai. El pueblo de Israel fue el que pidió rey. Yo quiero un rey como los otros países tienen sus reyes. Los otros pueblos tienen sus reyes. Queremos ver algo físico. ¿Sí me explico? No nos basta la Torá. No nos basta su instrucción. No nos basta que Él nos hable por medio de un profeta. No nos basta eso. Entonces, ellos querían su rey. Pero aquí el que tenía que ceder primeramente es el rey. Porque si el rey está gobernando de una manera correcta, entonces todo el pueblo se alegra. Cuando el rey obra con justicia. Pero cuando el rey es injusto, hay destrucción para el pueblo. Y entonces vamos a repetir el Proverbios 3. No seas sabio a tus propios ojos. ¿Qué es lo que hablábamos en la mañana? ¿Se acuerdan de la historia, no? De Nadab y no recuerdo el otro hijo de Aarón, de los dos hijos que fueron consumidos por el Señor por ofrecer fuego extraño. ¿Recuerdan, no? Abiú, eso es, Abiú y Nadab. Ellos tenían una buena intención, quizás sí. Vamos a hacer algo nuevo para el Señor, algo, pero no fue algo que el Señor pidió. Y si como eso lo que hicieron no fue algo que el Señor pidió, el Señor les dijo, ¿qué están haciendo? ¿No? Yo les pedí un borreguito, ustedes me trajeron 1000 carneros, pero ¿cuál fue el medio para conseguir esos 1000 carneros? ¿Dónde estaba su corazón? No estaba en obedecerme. Estaba en querer hacer lo que ustedes creen que es correcto. Por lo tanto, Adonai nos dice por medio de Salomón, no seas sabio en tu propia opinión. Mejor, teme al Señor. No significa que tengas miedo de Dios, sino ten temor, o sea, ten reverencia del Señor y apártate del mal. Aparta tus pasos, ¿te acuerdas lo que estábamos hablando, no? En tu manera de actuar y en tu manera de andar. Con tus manos y con tus pies lavados todos los días delante del Señor. ¿Se acuerdan de lo que vimos en la mañana, no? De esta pileta, que era el lavador, la fuente lavadora. Entonces, aquí es lo que está diciendo. Teme al Señor, lava tu manera de proceder, lava tu manera de andar y apártate del mal y vuélvete al Señor. Y será, dice así, medicina para tu cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué medicina para tu cuerpo? Dice la Escritura, dice un proverbio, que antes de que venga el mal, es porque algo malo hiciste tú, ¿no? Dice, así como el ave carroñera no vuela sin, no recuerdo ahorita cómo dice, pero dice, así la maldición no viene repentinamente. Lo malo no te va a llegar repentinamente solamente porque sí. Hubo algo que haya provocado eso. Por eso dice así, será medicina para tu cuerpo. Si tú estás el día de hoy esforzándote por hacer la voluntad de Adonai, yo quiero decirte que será medicina para tu cuerpo. Y aunque lo estás pasando mal, tú te sentirás completamente bien. Te sentirás íntegro. Te sentirás que estás viviendo de verdad. Te sentirás que estás no haciendo, sino tú sabrás que estás en la voluntad del Señor y que el Señor está en ti. Y refrigerio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. ¿Qué tienes tú el día de hoy que el Señor no te haya dado? ¿Tienes 1, 2, 3, 4 trabajos? ¿Tú crees que el Señor no te dio 1, 2, 3, 4 trabajos? ¿Estás recibiendo 1, 2, 3, 4, 5 sueldos? ¿Y tú crees que el Señor no te provee para que recibas 1, 2, 3, 4, 5 sueldos? O un sueldo. Honra al Señor con lo que eres. No te olvides del Señor cuando te vaya bien. La semana pasada estamos citando, ¿no? ¿Se acuerdan? Señor, no me des poco para que no me olvide de ti y tenga que robar. Pero tampoco me des mucho para que teniéndolo todo, diga, soy autosuficiente y me olvide de ti. ¿Vieron? ¿De qué manera nosotros vamos a adquirir sabiduría? Estudiando la palabra. ¿De qué manera nosotros vamos a caminar correctamente? Estudiando la palabra, meditando en ella. Y ¿saben lo mejor de todo? Aplicándola.
Porque la Biblia no es solamente para leerla, para aprenderla y para que cuando te convenga tú la uses. La Biblia es para que tú la vivas. Porque la Biblia, llamada Torá, significa instrucción. Torá significa instrucción. Y la instrucción, valga la redundancia, te instruye. Te dice cómo, el procedimiento, de esta manera lo vas a realizar y lo vas a hacer y vas a tener este resultado. Hasta el día de hoy, la Biblia es infalible, es inerrante. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión. Porque el Señor a quien ama reprende como un padre al hijo en quien se deleita. ¿Quién era Acab realmente? ¿Quién era este séptimo rey del pueblo de Israel realmente? Un hombre sin criterio. Un hombre sin conocimiento de Adonai. Un hombre sin criterio y un hombre sin conocimiento de Adonai, al igual que una mujer, Esto va para lo mismo. Yo hablo hombre como creación, tanto hombre como mujer. Un hombre o una mujer sin criterio y sin conocimiento de Adonai será influenciado por cualquier corriente, por cualquier tendencia, por cualquier viento se va a dejar llevar. Va a venir la marea, lo va a arrastrar, se lo va a volver a llevar, porque es la tendencia, y lo va a volver a azotar y lo azotará contra las rocas, porque no tiene su fundamento, no tiene sus pies en la tierra, no tiene su fundamento en Cristo, porque no le conoce. Por eso es que vemos a personas que nosotros tenemos en una estima, llámense cantantes, llámense autores, llámense actores, que cuando les pasa algo, cuando se suicidan, cuando se van a las drogas, dices, pero ¿cómo si lo tenía todo? ¿Cómo si tenía todo para ser feliz? Aparentemente, ¿no? Bajo nuestro propio criterio de felicidad. Pero ¿sabes cuál es el verdadero criterio de felicidad? El conocimiento del Señor. Temer al Señor y apartarnos del mal. Este es nuestro criterio de felicidad. ¿Por qué? Porque si conocemos al Señor, tememos al Señor y nos apartamos del mal, entonces será medicina para mi cuerpo, mis graneros serán llenos con abundancia, mis lagares rebosarán de mosto. ¿Y qué creen? Evitaré la corrección del Señor. A veces, de vez en cuando, nos hace falta la corrección. Que el Señor nos permita pasar experiencias en nuestras vidas para que nosotros pongamos fortalecer nuestra emuná. Para que nosotros sigamos con fidelidad al Señor a pesar de que no está lloviendo y ya van 3 años. Pero sigamos firmes. Esta pandemia, lo único que nos trajo a nosotros fue que agarremos más fuerza. Que nos agarremos más del Señor. ¿Saben por qué? Porque personas están muriendo, sí. Y acaba de fallecer un buen amigo y gran amigo mío. Pero el simple hecho de que el Señor nos permita tener la vida el día de hoy, eso me da más fuerza para poder amarle más al Señor, para poderle ser fiel, para poder obedecerle. Esto me dice que el día de hoy tengo una oportunidad nuevamente de besar a mi hija, de agarrar a mi esposa, de besarla y de demostrarle mi amor. Porque no todos los días se puede amanecer. Hay personas que no amanecen, que no abren los ojos. Entonces, volviendo al tema, ¿quién era Acab? Un goyim que estaba liderando el pueblo de Adonai. Una persona sin Dios, una persona sin criterio, una persona sin Torá, una persona que había desechado toda la enseñanza de los padres. Este era Acab, influenciado por una mujer extraña, una mujer incircuncisa, una mujer ajena al pacto de Adonai, ¿no? Y este mandato de Adonai que dice, no tomarás mujer de otra nación. Y más cuando se trataba de una mujer que tenía otros dioses a los que servía. ¿Se acuerdan el fin de Salomón? ¿Se acuerdan el fin del, ¿cómo se llama? Del fuerte, Sansón? Dalila, ¿no? Del cabello. La idolatría, el desviarse de la voluntad de Adonai, trajo la muerte tanto de Salomón, que empezó a ofrecer, a permitir que sus mujeres, una de tantas mujeres que tuvo, empezaran a seducir su corazón.
permitiéndoles, vale, esposa mía, estás bellísima, ¿no? Eres esculpida por el mismo Dios, yo te quiero conmigo. ¿Cuál es tu condición? Déjame servirle a mis dioses. No hay bronca, mira, yo te voy a proveer del mejor incienso para que le lleves a tus dioses. Y su corazón se fue desviando. El día de hoy nosotros no adoramos a dioses, ídolos, pero tenemos otras prioridades muchas veces por encima de Dios. Muchas, diría yo. Cada uno sabe, ¿no? ¿Cuál es su prioridad? Cada uno sabe cuál podría ser este ídolo que el Señor está demandando que el día de hoy yo corte y me vuelva al Señor. No sé, o sea, no sé, igual y no son dioses de palo, de madera, de bronce, ¿no? De barro. Pero tú sabes bien qué es lo que está estorbando tu relación al Señor. Tú sabes muy bien qué es lo que el día de hoy el Señor te está demandando. Cuán grande es atender la instrucción de Adonai. Aquí, amigos, en este Proverbios, está explícito el motivo por el cual el reino de Israel estaba completamente perdido. Lejos, atascado de lodo, de excremento, hasta la cabeza, siendo liderado por un rey sin Adonai, que sirve a ídolos, pasando hambre, sed, enfermedad, sin remedio ni consuelo alguno. Es triste, ¿no? Es lamentable esto, ¿no? Hermanos míos, familia, tengamos mucho cuidado de no caer, al igual que Acab cayó en la idolatría, en el orgullo, en la obstinación y demás. Tengamos mucho cuidado, porque nuestras decisiones, amigos y hermanos, pongan atención por favor, porque nuestras decisiones influyen grandemente, no solo nuestras vidas, sino también a los que están a nuestro alrededor. Observa esto, medita en esto, piensa, arrepiéntete y vuelve al único Dios y Rey, Yehoshua HaMashiach, el soberano del universo. Medita en esto. Medita si te estás desviando, al igual que Acab. Si estás permitiendo que algo o alguien llamado mundo te influencie, que tenga influencia sobre ti. Y si alguien te puede influenciar en tu vida, si alguien te puede influenciar es porque no estás poniendo atención a lo que tienes que poner atención. Es porque tu mirada no está puesta en Cristo. Se escucha muy tedioso, yo lo sé, se escucha muy complicado, pero no es complicado. Porque en la Biblia, en la Torá, está la manera en la cual nosotros debemos caminar. En la Torá está nuestro pacto con el Señor para que no se nos olvide. Por eso cuando nosotros recitamos el Shema, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todas tus mentes, y esto que te mando hoy se lo repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos por estatuto perpetuo, ¿no? Los atarás a tu frente y en tu corazón y en las manos. Esto no es broma, esto no es un conjuro, esto es una serie de instrucciones didácticas. Hemos visto en la serie, ¿no? Cómo se transfería esta emuná a nuestros hijos por medio de redactarles, de contarles las proezas de Adonai, la historia de nuestros padres, de Abraham, de Jacob, de Yitzhak. ¿Me explico? De esta manera es en la cual ellos antes no tenían Biblia. Nuestros padres no tenían la Torá física, pero tenían temor de Dios. Amaban al Señor. ¿Y sabes algo? Dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida. Y hasta el día de hoy, si el día de hoy estamos recordando a nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, 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 es porque ellos no lo olvidaron. Y lo declararon, lo profesaron, lo enseñaron, cumplieron la voluntad de Dios, enseñándola a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Por qué? Porque el Señor le dio una promesa a Abraham, que de su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¿Y ustedes creen que del pueblo judío podría ser tanto pueblo? ¿Tantas estrellas y tantos? No, porque no estaba en la carne la promesa, sino en la promesa, valga la redundancia, estaba la herencia, la esperanza. Vino a ser Yehoshua, el intermediador.
para que nosotros pudiésemos formar parte y ser una estrella más de esas tantas, o ser ese granito de arena de ese tan grande desierto de arena del que el Señor le prometió a Abraham. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Se dan cuenta que no es tedioso? ¿Se dan cuenta que el Señor no te dice haz esto y solamente te dice hazlo? Él te dice haz esto, pero te dice cómo hacerlo. El procedimiento, de dónde vas a sacar, qué es lo que vas a hacer. Lo vimos en la mañana con el ejemplo de Bezalel, ¿no? Él desde pequeño, el Señor permitió que él fuese instruido por los dos mejores joyeros del reino, su abuelo y su padre. Pero ¿sabes algo? Él tenía práctica, pero no tenía el don de Dios. El don de Dios lo tuvo, hablando de don, como el Ruach, hasta que el Señor le plació y le dijo, Bezalel, yo te daré espíritu, mi Ruach, mi espíritu de sabiduría, para hacer lo que yo tengo en mente. Como que Dios se hubiese puesto en su... Claro. Lo preparó. Ahí es donde ya ven. Podemos verlo de esta manera. El Señor el día de hoy nos está preparando para algo maravilloso. Pero principalmente nos está preparando para que le obedezcamos, pueblo. El día de hoy me tocó dar una haftará dolorosa, trágica, pero no más alejada de la realidad que estamos viviendo. Entonces, aquí vemos el motivo por el cual el reino de Israel estaba completamente perdido, lejos, atascado de lodo hasta la cabeza, siendo liderado por un rey sin Adonai. Lo voy a repetir esto nuevamente. Que sirve a los ídolos, pasando hambre, sed, enfermedad, sin remedio ni consuelo alguno. Es triste esta historia, lamentable, pero tengamos cuidado de no ser igual que Acab, que cayó en idolatría, en orgullo, en obstinación y demás, porque nuestras decisiones influyen grandemente no solo en nuestras vidas, sino en los que están a nuestro alrededor. Observa, medita, piensa, arrepiéntete y vuélvete al único Dios y Rey, soberano del universo. Verso 7. Obedyahu iba por el camino cuando Elías, le salió de pronto al encuentro. Es rápida esta haftará, ¿eh? Él le reconoció y se postró sobre su rostro y le preguntó, ¿eres tú mi amo Elías? ¿Eres tú el profeta Elías? ¿Eres tú? Él le respondió, sí soy yo. Ve y dile a tu amo, Acab, que Elías está aquí. Y él le dijo, ¿qué mal he hecho yo? Para que me entregues a tu siervo, en mano de Acab, para que me mate. ¿Qué es lo que yo he hecho malo? ¿Por qué lo dice esto esta persona? Mira lo que dice el 10. Por vida de Hashem, tu Elohim, que no ha habido nación ni reino donde mi amo no te haya buscado. Cuando ellos respondían, no está aquí, las naciones, él les hacía jurar al reino y a la nación que no te hayan hallado. ¿Qué significa eso? Les amenazaba de muerte. Si ustedes lo están encubriendo, mejor dígame si lo tienen, porque si no los voy a matar. Acab, el rey de Israel, estaba queriendo matar a su mismo profeta. Bueno, no su profeta, porque no era suyo, sino al siervo del Dios, que lo puso como rey. ¿No? Muchas veces nosotros actuamos de esa manera. Y mira lo que dice, y ahora tú dices, ve y dile a tu amo que Elías está aquí. Lo que sucederá es que después de que yo me haya alejado de ti, o sea, después de que yo me haya separado de ti para ir a hacer lo que me pides, el espíritu de Hashem te llevará donde yo no sepa. No significa que lo va a teletransportar, sino que el Eterno le dirá, ¿sabes qué, Elías? Muévete, vete a, no sé, a otro lado. Eso significa, ¿no? No significa que él será teletransportado. El espíritu del Señor te llevará, no. Que el Señor le hablará a Elías y le dirá, ¿sabes qué, Elías? Muévete. ¿Por qué? Porque anteriormente cuando Acab lo estaba buscando, el Señor le decía a Elías, Elías, ábrete de ahí, ¿no? Vete de ahí porque te van a buscar. Mejor vete a tal lado. Entonces, un hombre de Dios es guiado por Dios. Y Dios le dice qué es lo que tiene que hacer, a dónde tiene que ir y qué es lo que tiene que decir. El día de hoy, nosotros somos guiados por Dios. Somos guiados por el Eterno el día de hoy. Hacemos lo que dice el Eterno, hablamos de lo que dice el Eterno, escuchamos la voz del Eterno. Pensemos en esto. Entonces dice así, pero si Él no te encuentra, Él me mandará a matar.
Tu siervo ha respetado, ha temido a Hashem desde su juventud, le dice. Seguro que mi amo, o sea, seguro que a ti te han contado de lo que hice cuando Jezabel mandó a matar a los profetas de Hashem, de cómo escondí en una cueva a 100 de ellos, de 50 y 50, y los sustenté con pan y agua. Esto no significa que él se estaba excusando o que se estaba amarrando el dedo ante Elías, no, sino que él estaba mostrando hasta dónde su emuná había llegado para poder hacer lo que hizo por amor y temor de Adonai. ¿Hasta dónde estás dispuesto a hacer tú por temor de Adonai? Hay personas el día de hoy que están pasando circunstancias súper adversas, circunstancias mortales, circunstancias fatales, pero les voy a decir algo, pero ellos no se doblegan. Ellos no se doblegan a ningún otro Dios, sino se doblegan ante el único Dios viviente, el Dios de Israel. Y recordando que Israel no significa el pueblo, la nación, el país, sino Israel a su pueblo, el único Dios de un pueblo. El único Dios vivo de un pueblo que Él ha escogido y que Él ha formado y apartado para Él. Entonces, esta persona le estaba diciendo, amo al Señor, temo de Él, esto fue lo que yo hice, porque creo en Él. Y le dijo Elías, por vida de Hashem, de los ejércitos, o Adonai Tsebaot, a quien sirvo, que hoy mismo me presentaré a Él. Está diciendo, ten calma, porque el Señor me ha enviado que vaya ante Él. No voy a huir más. El Señor no me cambiará más de lugar, porque Él quiere que yo le diga algo a Él. Es muy importante conocer este dicho. Adonai en cuya presencia estoy, lo que dijo Él. El 15 vamos a volver a leer. Ya vamos a terminar, más o menos. Elías respondió, por vida de Adonai, en cuya presencia habito, hoy mismo me presentaré a Él. Nosotros tenemos que tener en cuenta este dicho, esta palabra, esta frase que dijo Elías. Adonai, en cuya presencia estoy. ¿Se refiere a que solo de vez en cuando hace su voluntad? Si estás escuchando que dice Elías, Adonai, en cuya presencia estoy. Soy siervo de Adonai, en cuya presencia habito, en cuya presencia me muevo. ¿Qué significa esto? ¿Significa que de vez en cuando hace su voluntad, Elías? No. ¿O que de vez en cuando tiene comunión con Él? No. En cuya presencia habito, es decir, estar siempre lleno de Él, estar siempre lleno de su Ruaj. Y esto es sin misticismo alguno, sin misticismo alguno, más que obedeciendo a su voluntad plasmada en la Torá. Ya hemos dicho muchas veces que Torá significa instrucción. Entonces, Elías se mantenía fiel con una emuná genuina ante Adonai, perseverando en sus instrucciones y ejecutando la voluntad de Adonai cada día en su vida. Esta era la carta de presentación de Elías. Soy yo, siervo de Adonai, en cuya presencia habito. O sea, no me muevo, no hablo, no pienso por mí mismo, sino hablo, pienso y digo lo que Adonai me dice que diga. Esta era la diferencia entre una persona consagrada al Señor, apartada para el Señor. Ahora, ¿nosotros el día de hoy podemos decir lo mismo? ¿Soy siervo de Adonai en cuya presencia habito? Pensemos esto muy pacientemente hasta que podamos decirlo. Este es el propósito de la Torá, que nosotros podamos decirlo. Soy un siervo del Señor en cuya presencia habito. Tengo comunión con Él diariamente. Obedezco su voluntad diariamente. Y busco amarlo y adorarlo diariamente. No como una llamarada de petate. ¿Saben cuál es el petate, no? Que arde así, tú lo prendes y eso, hace un fuego, pero pasan 2 minutos o medio minuto y así como empezó, así se va. Por emoción. Nosotros, hermanos, el día de hoy nosotros no vivimos por emoción. Nosotros vivimos por convicción.
Vivimos con certezas. Vivimos con promesas hecho carne. ¿Se acuerdan de esta promesa? El Verbo se hizo carne y descendió de la luz. Esta fue una promesa que se le dio a nuestros padres. Y se manifestó y el día de hoy es hecha carne. Es tangible. Obayahu fue a buscar a Acab y le informó, y Acab fue al encuentro con Eliyahu. Cuando Acab alcanzó a ver a Elías, le dijo, ¿eres tú el que está trastornando a Israel? Le dijo Acab a Elías. Y miren lo que respondió Elías. Él respondió, no soy yo el que ha trastornado a Israel, sino tú y tu casa paterna, al haber abandonado los mandamientos de Hashem y haber seguido a los Baales. ¡Wow! Elías no tenía que defender su causa, pues no es causa suya, sino de Adonai. Acab le levantó un prejuicio a Elías y le dijo, eres tú el que está trastornando al pueblo. Y Elías dijo, tú eres el que ha trastornado a Israel, sino tú y tu casa paterna al haber abandonado los mandamientos de Hashem y haber seguido a los Baales. ¡Wow! ¡Qué sabia respuesta! ¡Uf! Una contundente respuesta por parte de Elías. Y la verdadera razón por la cual la tierra estaba siendo desolada. O sea, esta respuesta trajo la verdad y la verdadera razón por la cual realmente estaba la tierra seca y sin fruto alguno, muriendo cada día sin alimento y sin agua, y la reprensión por parte de Adonai para con él. Ahora veremos nuevamente cómo Adonai se muestra como el único Dios verdadero y Dios rey. Después de que se presentó Elías con Acab, le dice el verso 19, ahora manda que se reúnan conmigo en el monte Carmel todo Israel, los 450 profetas de Baal y los 450 de Aserá, que comen de la mesa de Jezabel. Acab convocó a todos los hijos de Israel y convocó a todo el pueblo y convocó a todos los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo? Fíjate, ya una vez que se reunieron todos, aprovechó Elías y habló al pueblo de Israel. Y miren lo que les dijo al pueblo. ¿Hasta cuándo van ustedes a seguir vacilando entre dos opiniones? ¿Hasta cuándo van a jugar entre tibio y caliente, frío y caliente? Si Hashem es Ha Elohim, síganlo. Y si lo es Baal, síganlo. Pero el pueblo no respondió nada. Había pasado muchos años ya, desde el reinado anterior, del anterior rey, que el pueblo se había olvidado de su Dios, que el pueblo había dejado las enseñanzas de Adonai, de cumplir sus instrucciones. Ya había pasado tiempo y el pueblo no reaccionaba. El pueblo ya estaba asimiladísimo al mundo, adorando a otros dioses, viviendo sus vidas como ellos querían vivir. Estaban viviendo en destrucción. ¿Y sabes algo? Lo peor de todo es que te acomodas. A todo te acomodas. A todo te acomodas. Y yo me acuerdo que estaba viendo la serie y dijo Aarón, cuando dijo, nosotros siempre hemos sido esclavos. Y cuando Aarón dijo, nosotros siempre hemos sido esclavos, yo dije, Aarón se olvidó de Dios completamente. A pesar de que su padre Amram y su madre Jochebed eran unas personas con una emuná ferviente. Él se había olvidado de Dios. ¿Por qué? Porque no siempre fueron esclavos. No siempre fueron esclavos. Pero él dijo, siempre hemos sido esclavos. Y yo creo que así seguiremos para siempre. ¿Ven cuál es la actitud, la manera de hablar, la manera de actuar de una persona que se alejó de Dios? De una persona que tiene a Dios en una estima que ni siquiera tiene estima. Esto es muy importante que lo sepamos porque puede que sea el día de hoy tu caso. Puede que el Señor te esté exhortando antes de que venga la reprensión, la disciplina. Y como decía Víctor, ¿no? Es mejor tener una patita rota a que estés perdido completamente.
Entonces, Eliyahu le dijo al pueblo, yo soy el único profeta de Hashem que queda, mientras que los profetas de Baal son 450. Que se nos den 2 toros, que escojan ellos el toro que quieran, que lo corten en pedazos y que lo pongan sobre la leña, pero que no pongan fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña y no pondré fuego. Quiero que en sus mentes imaginen este escenario, ¿vale? Luego invoquen ustedes a su deidad por nombre, a su Dios que quieran, y yo invocaré a Hashem por nombre. Y lleguemos a un acuerdo. El Ha Elohim, o sea, el Dios que responda con fuego, ese será Ha Elohim. O sea, ese será el único Dios. Todo el pueblo respondió y dijo, muy bien. Todos llegaron a un acuerdo. 2 toros destazados sobre un altar cada uno, sin fuego. Elías les dijo a los profetas de Baal, escojan un toro y prepárenlo ustedes primero, porque ustedes son la mayoría. Invoquen a su deidad por nombre, pero no pongan fuego. Ellos tomaron el toro que se les dio, lo prepararon e invocaron a Baal por nombre, desde la mañana hasta el mediodía. O sea, el primer sacrificio, el que se hacía en la mañana, que acostumbraba el pueblo de Israel. Perdón. Y ellos, ¿saben qué gritaban? Oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz, ni nadie que respondiera. Así que ellos realizaron una danza de saltos junto al altar que habían erigido. O sea, empezaron ellos a saltar, como a hacer tipo de rituales, cultos, que ellos pensaban que así iban a llamar la atención de sus dioses. Cuando llegó el mediodía, yo quiero que se sigan imaginando esto, ya voy a terminar. Elías se burlaba de ellos, diciendo, griten más fuerte. Después de todo, él es un Elohim, ¿no? O sea, él es un Dios. Puede que esté conversando, o que esté ocupado, o que esté de viaje, o que tal vez esté dormido. Hay que despertarlo. Griten más fuerte, ¿no? Le estaba diciendo Elías. No, imagínate, ¿no? Cómo les metía candela el Elías, O sea, les metía... Así que ellos, fíjate, todavía lo obedecían, gritaban más fuerte y se sajaban el cuerpo, o sea, se empezaron a hacer cortadas en el cuerpo, con cuchillos y con lanzas conforme a su costumbre, hasta hacer chorrear la sangre sobre ellos. Imagínate, así todos bañados de sangre. ¿Se imaginan eso? Para poder llamar la atención de su Dios. ¡Wow! ¡Qué asco!, ¿no? ¡Qué locura! Entonces Elías... Cuando pasó el mediodía, el 29, ellos seguían delirando frenéticamente hasta la hora de presentar la ofrenda de la comida, o sea, la ofrenda vespertina. Todavía no hubo voz, ni nadie que respondiera o escuchara. ¿Se imaginan eso? Entonces Eliyahu le dijo a todo el pueblo, acérquense a mí. Ya una vez que terminaron sus locuras, sus aberraciones, sus danzas estas locas, hippies, cortándose las venas y dejándose las largas, ya cuando terminaron su aquelarre, su cotorreo, le dijo al pueblo, acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó a él. Entonces él reparó el altar de Hashem que estaba arruinado. Él reparó el altar de Hashem que estaba arruinado. ¿Qué significa que estaba arruinado? Que tenía mucho tiempo de no ofrecer sacrificios correctamente al Señor. Y era obvio porque se habían olvidado de Él. Su pueblo se había olvidado de Dios. ¿Qué le van a ofrecer sacrificios? Y entonces Elías agarró y reparó el altar. Se colocó piedra por piedra, piedra por piedra, piedra, así como el altar que levantó Moisés con las 12 piedras. Ahora imagínense a Moshe en la figura de Elías. Moshe lo había puesto, el pueblo lo había derrumbado y Elías lo estaba reconstruyendo. Plac, 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 plac. Y él reparó el altar de Hashem que estaba arruinado. 31. Entonces Elías, ¿qué hizo? Tomó 12 piedras correspondientes al número de las tribus de los hijos de Jacob. Aquí lo interesante de este sacrificio
aquí no era el punto de a ver quién gana en que caiga fuego o que se prenda el cabrito. Aquí lo que Elías estaba haciendo era algo súper brutalmente espiritual. Estaba diciendo, yo voy a ofrecer sacrificio por todo el pueblo de Israel al único Dios vivo, para que Él pueda expiar los pecados de este pueblo, mediante el derramamiento de sangre de los toros, mediante la ofrenda, ¿no? La minjá. ¿Sí me explico? Mediante esta ofrenda especial. Entonces, esto era lo que estaba en el corazón de Elías. Por eso dice así, que él tomó las 12 piedras correspondientes al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien les llegó la palabra de Hashem diciendo, Israel será tu nombre. Elías estaba reedificando. El día de hoy, ¿qué pasa, chicas? ¿Qué pasa? Por favor, pongan atención a esto que es interesante para nuestras vidas. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque el día de hoy necesitamos saber que este Elías que intercedió por el pueblo de Sedés es Cristo, es Yehoshua. Y si nosotros ignoramos este gran sacrificio que Él hizo por nosotros, entonces no tiene caso que nosotros sigamos congregándonos, no tiene caso que nosotros sigamos escuchando, porque escuchamos y no escuchamos. Es necesario que entendamos esta gran verdad. Mira lo que hizo Elías. Estaba reconstruyendo el altar con las 12 piedras. Bla, 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 bla. Imagínense, yo quiero que sigan pensando en este escenario. Y empezó a construir estas 12 piedras correspondientes al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien llegó la palabra de Hashem diciendo, Israel será tu nombre. Él no estaba hablándoles a un pueblo nato, nacido de. Él estaba haciendo ese sacrificio por Israel, por el remanente, por el verdadero pueblo de Dios. Y con las piedras edificó un altar en el nombre de Hashem. Y alrededor del altar hizo una zanja en la que podían caber 2 medidas de semilla. Una zanja de 2 medidas de semilla. Luego él arregló la leña, cortó el toro en pedazos y los puso sobre la leña. Entonces dijo, llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre la ofrenda quemada y sobre la señal y sobre la leña. ¿De dónde van a sacar el agua si no había? ¿Y para qué querían agua? Si tú cuando vas a hacer una barbacoa y le pones agua al carbón, ¿qué pasa? Nunca se va a encender eso, si va a estar húmedo, ¿no? Pero él estaba derramando el agua. Él estaba derramando el agua. ¿Se acuerdan lo que estábamos viendo la mañana que significaba el agua? Esa pila, esa zanja que estaba delante del lugar santo, delante de la entrada, que era para lavarse las manos y los pies de los sacerdotes. ¿Ven estos paralelos que existen? Real. Entonces dice, fíjate, llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre la ofrenda quemada y sobre la leña. Y luego les volvió a decir, hágalo por segunda vez. O sea, ¿dónde había agua? ¿De dónde la consiguió Elías? Si no había agua. Llevaba 3 años sin haber llovido. Y volvió a decirles, háganlo por tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez, a tal grado de que el agua corría alrededor del altar hasta la zanja se llenó de agua. Eso estaba chorreando. Estaba empapadísimo, estaba inundado eso. Yo me imagino la cara de todos los profetas de Baal, del mismo Acab y de todo el que estaba ahí de espectador diciendo, ¿este está haciendo una locura? ¿Cómo se va a prender fuego con esto que está súper mojado, no? Y todavía la manera en la cual él edificó el altar. Y miren lo que dice el 36. Cuando llegó la hora de presentar la ofrenda de comida, se acercó el profeta Elías y dijo, Oh Hashem, Elohim de Abraham, de Yitzhak y de Israel, que es Jacob, que se sepa hoy que tú eres el Elohim de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Esto que hizo el Señor, esto que hizo Elías, no fue inspirado por él mismo, sino el Señor le dijo, haz esto. El Señor había mandado a Elías con este plan ya trazado. Respóndeme, Hashem, respóndeme, para que este pueblo conozca y reconozca que tú, Hashem, eres el Ha Elohim,
porque tú has vuelto atrás el corazón de ellos. ¿Alguien me puede decir en otra versión lo que dice el 37? Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo en ti su corazón. Y que estás volviendo a ti los corazones. ¡Wow! ¿No? O sea, esta parte misericordiosa del Señor diciéndoles, por medio de este sacrificio, voy a perdonarlos para que ellos puedan entender que soy el único Dios vivo. Una manifestación brutal. Siguen ustedes, ¿no? Con el altar todo inundado, ¿no? Todo inundado. Respóndeme, Adonai, respóndeme. Y dice el 38. Entonces cayó un fuego de Hashem que consumió la ofrenda quemada, consumió la leña, consumió las piedras y el polvo. Y miren lo que dice. Y lamió el agua que estaba en la zanja. Otra versión, por favor. También el agua que está en la zanja se evaporó. No, pero el 37 completo. No, perdón, el 38 completo. En ese momento Dios mandó fuego y quemó el toro, la leña y hasta las piedras y el polvo. También el agua que estaba en la zanja se evaporó. Este fuego, amigos y hermanos, es el fuego de Dios. Este es el fuego que purifica todas las cosas. ¿Por qué? Porque no era un fuego creado por humanos. El fuego creado por humanos, cuando deja de combustionar, se apaga. Este es un fuego santo que vino desde lo eterno. ¿De dónde vino ese fuego? De lo eterno, de la deidad del Señor. Este es un fuego muy diferente al que ofrecieron Nadab y Abiú. Ellos crearon el fuego y ofrecieron el incienso. Este es fuego extraño. Obras de hombres para hacer este tipo de expiación no se requieren. La expiación siempre fue por medio de Él y para Él. Él proveyó el cordero, el corbán. Nuestro Señor proveyó sacrificio. Él fue quien fue expiado, Él fue quien murió y Él fue quien hizo la expiación por nosotros. ¿Qué hizo el hombre allí? Nada. Nada. ¿Qué fue lo que hizo Elías? Nada. Él obedeció, claro. Y él edificó el altar conforme a lo que le había dicho Hashem. Él confió y creyó, claro. Pero ¿sabes lo mejor de todo? Que él hizo lo que tenía que hacer. Elías no hizo nada más de lo que no se le había pedido. Entonces, cuando vino este fuego de lo eterno y consumió este sacrificio, entonces fue purificado el pueblo. ¿Por qué fue purificado? Repíteme por favor otra vez el 38, el 39. Voz fuerte, voz fuerte. Cuando todo el pueblo vio eso, se inclinó hasta tocar el suelo con su frente y dijo: el Dios de Israel es el Dios verdadero. Él es el Dios verdadero. El Señor había pasado por alto y había cumplido su cometido. Él mismo, no Elías, Él volvió los corazones de su pueblo para Él otra vez. ¿Por qué? Porque ellos se habían alejado. El pueblo de Israel se había olvidado. El pueblo de Israel había rechazado a Dios. Se dejaron de predicar, se dejó de contar las historias, se olvidaron de Dios. Se dejaron de ofrecer los sacrificios, se dejaron de hacer las cosas que el Señor había ordenado que se hicieran. Este es el último versículo ya para terminar. Entonces, Él cumplió su cometido. ¿No? Dice, porque un minuto solamente durará el enojo del Señor, pero su misericordia es eterna. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Cumplió. Cuando ellos vieron tan grande señal, el Señor lo pudo haber hecho.
sin necesidad de tanto, o sea, sin tanto, pero no, Él lo hizo así para que ellos vieran con sus ojos que lo imposible para Él es posible. Y dice la Escritura que cayó un fuego de Hashem que consumió la ofrenda quemada, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. Cuando el pueblo vio esto, todos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Hashem es Elohim, Hashem es Elohim. O sea, Adonai es nuestro Dios, Adonai es el único Dios. Ellos, al ver esto, se volvieron al Señor. Ya luego veremos más adelante qué fue lo que pasó ahora, a partir de ahí con el pueblo. Es necesario que nosotros entendamos esto, que si estamos en idolatría, que si estamos olvidados y alejados del Señor, es tiempo de volver a Él. Es tiempo, hermanos, de volvernos a Dios, al único Dios verdadero y viviente. No pierdas esta oportunidad mientras tengas vida. No pierdas esta oportunidad que el Señor te está dando, porque hay muchas personas que pierden su oportunidad y que el día de hoy ya no abren más sus ojos. Amén. Shabbat Shalom, familia. Un abrazo, despedimos el Shabbat. Bueno, aquí todavía nos queda un poquito para seguir disfrutando, para seguir celebrando, y demos la gloria y la honra al Señor, porque por medio de Él y para Él son todas las cosas, y porque Él ha provisto sacrificio. Él ha provisto este corbán llamado Yehoshua, quien nos ha lavado, quien nos ha purificado con ese fuego que viene de lo eterno, para quitar todo pecado, toda iniquidad, toda basura dentro de nosotros, y apartarnos a Él, consagrarnos para Él. El día de hoy tenemos que recordar la parashá pasada. Nuestras lámparas, nuestros vestidos tienen que seguir blancos, sin mancha, sin arruga, sin suciedad, siendo impartidos todos los días por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de santidad, en potencia y en fuerza, que es de Dios. ¿Vale? Pues Shabbat Shalom, un abrazo a todos, Javerim. Shabbat Shalom y Shavua Tov, buen inicio de semana para todos. Nos estaremos viendo en la semanita, compartiendo, ya saben, como siempre, post. ¿Para qué? Pues para que podamos seguir creciendo en el conocimiento de Adonai, que eso es lo que nos compete. Un abrazo para todos. Shalom.